Saludos cordiales, estimado docente. En esta ocasión, nuestro grupo va a presentar el proyecto final del curso titulado Análisis y solución de expresiones cuadráticas aplicando el patrón FACADE con Python, C++ y programación dinámica. Los integrantes son Nureña Torres, Julio Alexander, quien le habla, Salazar Aulitas, Edin Franklin, Vargas Delgado, Anderson Alexander. Le cedo la palabra a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, seguiré con el marco teórico. Para este proyecto usamos los siguientes temas. Python es un lenguaje de programación interpretado, el cual se hizo muy popular por la cantidad de librerías que contiene, también los tipos de datos y funciones del propio lenguaje. Hay muchas plataformas donde podemos utilizar Python, ya sea en Unix, en Windows, en una Mac y en muchas plataformas más. Facade es un patrón de diseño que nos facilita mejorar la legibilidad y claridad del código. Su objetivo es ocultar y simplificar la complejidad que tenga nuestra aplicación. Ventaja. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, de tal modo que se puede aplicar esta solución 1 millón de veces sin hacer lo mismo 2 veces. Desventaja. Los patrones de diseño no son nada si no capturan experiencia, y que estos se olvidan de la herencia de clases. Programación dinámica. Se usa para disminuir el tiempo de ejecución. Tkinter es un paquete para realizar las interfaces gráficas en Python. En nuestro caso utilizamos la interfaz gráfica de usuario, que es más conocida como GUI. PyTestRack es un reconocimiento óptico de caracteres el cual capta al texto de una imagen. El Speech Recognition de Google es una librería que nos permitirá reconocer la voz y pasarlo a texto. El Win32com.client lo usamos para convertir un texto a audio. Objetivos generales. El objetivo es crear una aplicación que analice y solucione expresiones cuadráticas usando programación dinámica y donde se use el patrón de diseño Facade en Python y C++. Ahora doy pase a mi compañero Anderson. Objetivos específicos. Usar programación dinámica para recuperar las soluciones. Usar listas dobles para almacenar las soluciones y demostrar la vinculación del lenguaje Python con el lenguaje C++. Solución del caso. Nuestro grupo ha decidido desarrollar una aplicación en el lenguaje C++ con las siguientes características. Listas dobles para almacenar las ecuaciones resueltas. Búsqueda secuencial para encontrar similitud entre ellas. Programación dinámica para recuperar los archivos de las anteriores ecuaciones. Desarrollo. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Qué quiere decir con esto? Que se basa en la programación orientada a objetos, la programación funcional y la programación dinámica. Python es un lenguaje interpretado, ya que ésta se ejecuta paso a paso. Python disminuye sus líneas de código entre 3 a 5 en comparación con Java o C. Estructuras básicas y librerías en Python. Bueno, en Python no es necesario declarar un tipo de variable como lo estamos viendo en el caso número. Solamente sería número es igual a 3 y para declarar un string solamente entre comillas la palabra que queremos y automáticamente Python reconoce que es un string. En Python no es necesario utilizar paréntesis, solamente con el uso de espacios, nada más. Y en el bucle for no es necesario declarar i más con un for declarando la variable in y números y se le imprime con un print. Igualmente para el bucle while, siempre respetando nuestros espacios. Para los métodos se declara con la palabra reservada def y el nombre de nuestro método y se declara por debajo de ella. Para declarar una clase se pone la palabra reservada class, su nombre de la clase
y defUnit, que sería el constructor con sus respectivos argumentos. ¿Cómo importamos una librería en Python? Bueno, en esta parte vamos a importar la librería tkinter, que es una librería gráfica. Para importar todos sus módulos se utiliza la palabra from, nombre de la librería, import y un asterisco, que sería importar todos sus módulos. ¿Cómo hacemos una llamada la chapita de la librería? Con el as, así de simple. Para crear una interfaz con la librería tkinter, con el título se pone el nombre de la ventana, con una ventana.geometric, las dimensiones de nuestra ventana, ventana.config es el color que se le va a dar a la ventana, y en las etiquetas con el level.place le damos unas coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y, y con el level.pack se acomoda automáticamente en nuestra ventana. Una caja de texto se puede dar dimensiones con el ancho y el alto, como lo vemos en el width y en el height, y el punto pack es que se acomoda automáticamente en el centro. Como creamos un botón, pues un botón simplemente creamos un método que sería acción y creamos el botón y lo llamamos con la palabra reservado command al método, y con el punto pack se redimensiona automáticamente en el centro. Con esto terminamos y les recomiendo que estudien Python porque es muy hermoso. Gracias. Solución del caso. Para esta problemática, nuestro grupo ha decidido crear una aplicación utilizando el lenguaje Python, C++ y aplicando la programación dinámica. Todo esto bajo el patrón de diseño fachada. Nuestra aplicación cuenta con una interfaz principal, la cual está diseñada con Python utilizando la GUI, o sea, la librería gráfica tkinter. Nuestra aplicación va a contar con 3 tipos de entradas de datos para nosotros poder introducir nuestras ecuaciones cuadráticas: una caja de texto, una entrada de archivo PNG y el micrófono de nuestro dispositivo. Es decir, va a grabar un audio, el cual va a ser enviado a ser traducido a una cadena de texto y luego ser interpretado. Esto ya lo vamos a ver más adelante. La salida de datos va a darse mediante un textbox. Primero, para la entrada de datos mediante la caja de texto. Para la entrada de datos, para todos los ejemplos, vamos a utilizar una misma ecuación para no causar conflictos. Nuestra entrada de datos, como podemos ver acá en esta simulación, está siendo realizada mediante la caja de texto. Estamos enviándolo. Esto automáticamente va a enviar a nuestro método, que sería insertar ecuación. Este de aquí va a ir directamente a lo que vendría a ser el módulo ecuación, el cual va a abrir nuestro C++ y lo va a resolver. Para el archivo PNG hemos utilizado, podemos nosotros ingresar una imagen con una ecuación, y esta de acá va a ser interpretada bajo la librería de PyTesseract. Todo esto utilizando el Tesseract. Y bueno, esto de acá nos va a devolver una cadena de texto, la misma ecuación, como repito. Esta de acá vendría a ser nuestra imagen. Y todo esto va a ser casteado, obviamente, porque la librería tiene ciertos errores con lo que vendría a ser las ecuaciones. Y de esta manera va a ir al C++. Todas van al mismo punto. Para la entrada del micrófono, de la misma manera, nosotros al presionar el botón del micrófono se nos va a marcar de rojito indicándonos de que está grabando. Y de la misma manera, esto de acá, para hacer uso de esto estamos utilizando la librería Speech Recognition. Esta de acá es de la misma Google. Esto de acá va a ir a lo que vendría, primero nos va a abrir un archivo, lo va a crear, un archivo de tipo audio. Este archivo lo vamos a almacenar en Python. Como sabemos, tenemos variables dinámicas en Python. Luego de esto lo vamos a enviar mediante el método Recognize Google, mandando el lenguaje y el audio. Y esto de acá nos va a devolver un texto. Todo esto en una excepción, en un try catch. Y luego de esto vamos a hacer un cierto casteo, porque puede ser interpretado debido a que el lenguaje español tiene muchas interpretaciones. Y bueno, y de la misma manera va a ir a lo que vendría a ser la clase ecuación, al módulo ecuación y a la clase resolver ecuación. Bueno,
vamos a explicar ahora la lógica en C++. Para la lógica en C++, hemos optado por tener una misma plantilla de una ecuación. Es decir, tenemos una parte cuadrática, una parte lineal y una parte independiente. Nuestro solucionador en C++ se va a encargar de analizar y buscar para la parte, separarlo en parte A, parte B y parte C, es decir, parte cuadrática, parte lineal y parte independiente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Utilizando un carácter como un símbolo clave para que se pueda detener al momento de almacenarlo. Luego, para la parte lineal, va a empezar desde aquí y va a seguir almacenando. Para la parte independiente, de la misma manera, pero ya no utilizamos un símbolo más o menos, como estamos utilizando aquí, sino ahora un igual. De esta manera lo tenemos separados en la parte cuadrática, parte lineal y parte independiente. Luego, para poder implementarlo, todo esto estamos utilizando lo que vendría a ser nuestra fórmula general, que está dada de esta manera, para poder meterlo dentro de la fórmula general, lo cual nos va a resolver la cuadrática. Luego vamos a separarlo en un término cuadrático. Vamos a tener todo esto utilizando para poder detenerlo el carácter x. 3x, 5x y de la misma manera. Y para la parte independiente, un igual. Esto de acá se va almacenando con todo y su símbolo y va a pasar a aplicarse en la fórmula general. Todo esto es un casteo donde ya lo tenemos resuelta. X1 es igual a 1.43426 y X2 0.232408. Y bueno, como podemos ver, hemos utilizado también nuestra consola para poder ver el paso de cómo va fluyendo los datos. Y luego de esto, ¿cómo hemos implementado el patrón fachada? El patrón fachada se ha implementado de la siguiente manera. El main, que sería la fachada, o sea, nuestra interfaz, va a comunicarse con los módulos en Python y a la vez con el solucionador en C++. Este C++ es un ejecutable. Nuestro grupo ha creado un ejecutable de todo este código. Y se van a comunicar mediante archivos. Como podemos ver aquí, se están comunicando mediante archivos. Esto de acá, nuestro Python va a crear un archivo para mandárselo a nuestro C++ y de la misma manera nuestro C++ va a crear un archivo el cual le va a mandar a nuestro Python y se va a mostrar la resolución. Ahora, la parte de la programación dinámica. La programación dinámica ha sido aplicada de la forma que nosotros vamos almacenando las ecuaciones ya registradas anteriormente para que no pase por todo este proceso. De tal manera que todas las ecuaciones se van a almacenar en un archivo. De tal forma. Esta línea es la ecuación, las otras dos líneas que le siguen son x1 y x2 y la siguiente y de la misma manera. Vamos repitiendo de esta misma manera. Luego de esto lo vamos a almacenar en una estructura y luego aplicamos lo que vendría a ser la búsqueda secuencial para poder encontrar nuestra ecuación. Si es que no ha sido encontrada, este método es de tipo booleano, es decir, nos va a retornar un false. Si es que sí es encontrada, va a retornar un true. Y esto de acá se va a validar en lo que vendría a ser al inicio. Es decir, primero, actualizamos lista, revisamos la lista, buscamos en la lista. Si es que he entrado en buscar archivos, vamos directamente a escribir archivo y a comunicarlo a nuestro Python que sí ha sido resuelta, o si no, vamos a resolver la ecuación. A nuestro Python no le interesa si es que ha sido resuelta o no. Esto es tema del trabajo del C++. Nuestro Python solo manda una ecuación y recibe un resultado. De esta manera estamos utilizando lo que vendría a ser nuestro patrón fachada. Muchísimas gracias. Bien, continuando, seguimos con las conclusiones. Se logró desarrollar la aplicación usando el patrón FACAI, demostrando la vinculación de diferentes lenguajes de programación. También se usó el lenguaje C++ y programación dinámica para poder dar solución a las ecuaciones cuadráticas. Eso fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.